Hola, ¿qué tal? Buenas a todos por donde nos estén mirando en esta ocasión. Me presento, mi nombre es Ana Vitela, soy experta en una agencia de publicidad digital que es Agency Community y en esta ocasión estoy pues invitando a tener algunos encuentros digitales para que estemos hablando de las innovaciones interesantes que están cambiando nuestra realidad con distintos expertos de diferentes áreas. En esta ocasión están de invitados para todo el mes de junio Antonio Oliveros, que es experto y director de una empresa de ciberseguridad, TrinitySec. Por aquí, Toño, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Ana? Hola, Memo, ¿cómo están? Buena tarde, buen día. Y también por el otro lado está Guillermo Recendis, que también a su vez él es experto del sector financiero y ahora mismo está con nosotros dando su perspectiva desde esta área y dando todo lo que nos pueda inyectar, ¿no? De conocimiento para lo que tenga relación con el mundo digital. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes, Toño, Ani, mil gracias. Encantado de volver a estar en contacto con ustedes y charlarnos de nuevo. Igualmente encantada de verlos. Es interesante contarles un poquito de estos encuentros porque realmente son completamente digitales. Me encuentro desde España conectada y el resto del equipo está en México. Así que, bueno, vamos a empezar. El día de hoy, en esta primera sesión, vamos a estar hablando de un tema bastante interesante y que está en tema y en tendencia. Tiene que ver con la era cookieless, ¿no? ¿Qué es la era cookieless y cómo cambiarán las empresas? Es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. No sé si ustedes conozcan este concepto, si alguien les haya contado respecto a la era cookieless antes, seguramente sí. Si ustedes trabajan en el área de marketing, seguro tienen más de ya casi 2 años, diría, escuchando este tema, tanto por iOS, que fue la primera empresa que empezó con el tema, como ahora Google, que es el otro gigante que marca la pauta en todo lo que es la publicidad y el mundo de la analítica web, y que en este mes de junio hará oficial lo que venía anunciando desde hace ya año y medio, que es el gran reset, el apagón de los datos como se venían capturando hasta ahora a través de las cookies justamente, que bueno, les vamos a explicar un poquito qué son estas cookies, para qué sirven y cómo es que el cambio de dejar de utilizarlas a la realidad que se aproxima, pues va a cambiar cómo funcionan las empresas, sobre todo porque está relacionado con cómo crean servicios para los pues futuros consumidores, ¿no? Siempre al final tiene que ver con eso. Entonces, les explico rápidamente para que podamos entrar en esta temática y después cada uno de nosotros vamos a estar comentando y compartiendo cómo creemos que esto va a cambiar nuestro sector, ¿no? Y nuestra empresa desde nuestras propias áreas. Cada uno, yo en este caso por mi parte en el área de marketing, ¿no? Y publicidad. Toño a su vez en el área de la ciberseguridad, que es un sector que va a estar cada vez más pues importante y relevante como tenía que ser. Digamos que es un buen momento para que suceda, menos mal. Y por el otro lado, ser conscientes de cómo entender financieramente las empresas en una realidad digital, ¿no? Cómo entender que cada uno de estos elementos del mundo digital impactan financieramente en una empresa y pueden, pues, de alguna manera funcionar y ser un elemento diferenciador que te dé información para poder crear contenidos y productos súper relevantes para tus audiencias o no, ¿no? O puedes cerrarte a eso y quedarte atrás. Un poco de lo que vamos a estar hablando, que ya estábamos comentando antes con Toño y con Memo hace un momento. Así que bueno, para hacerlo rápido, porque si no se me va el tiempo y también chicos, ustedes me dicen si se me está comiendo un poquito el tiempo. No pasa nada. Y si quieren añadir algo igualmente de lo que voy a mencionar respecto a la era cookieless, que sientan que me esté comiendo, me van diciendo igualmente.
En términos generales, las cookies son ficheros, ¿no? Que almacenan información de cómo navegamos algunas páginas web. Ellas funcionan directamente a partir de los navegadores y en este caso Google, que es el navegador más grande del mundo actualmente y con su principal plataforma que es Chrome en general. Las cookies eran este elemento principal para poder tener información de todos los usuarios que navegaran las webs, ¿no? Y poder almacenarlo. Ahora, el hecho de que hiciera esto, la publicidad se hizo como un recurso para poder empezar a medir, evidentemente, todas las acciones y los comportamientos de los usuarios. Sin embargo, igualmente, como cualquier acción en el mundo digital, cada paso que se da implica un riesgo y eso es súper importante entenderlo porque muy pocas veces la sociedad y las empresas estamos listos de manera, diría yo, o sea, no existe una legislación o un protocolo sencillo o claro para actuar muchas veces porque no hay conocimiento del tema, ¿no? Principalmente. Entonces, en este caso, las cookies, por ejemplo, vienen a cambiarse o por qué se van, qué es lo que pasó, ¿no? Si ya existían y así funcionaban, ¿por qué se están yendo las cookies? Principalmente tiene que ver con un tema de protección de datos. Hoy representaban un tema de riesgo. Estos ficheros tenían acceso a información nuestra solo con dar un check y tenían información a todos nuestros dispositivos. Y esto evidentemente pues es un riesgo altísimo para nosotros como usuarios porque pues podemos ser hackeados de alguna manera o podemos tener riesgo, ¿no? De el acceso y la protección de nuestra información. Entonces, en un mundo que tiene esta situación en donde los consumidores están mucho más informados, los consumidores, sobre todo los más jóvenes que vienen digitalizados, entienden de esto y utilizan bloqueadores de publicidad, ya configuran específicamente sus devices para que no les aparezcan cosas que no quieren ver, ¿no? Entonces, estas empresas gigantes de publicidad, como lo es Google, como lo es, por ejemplo, iOS también por sus propias iniciativas, tienen que tomar cartas en el asunto. Y evidentemente lo comento y ahora lo entraremos a detalle a hablar con Toño y con Memo, porque esto sucede principalmente en países o en lugares como Europa o Estados Unidos. Aquí es donde suceden estas iniciativas, pero es un problema que tiene todo el mundo. Principalmente en México es un riesgo alto por nuestra propia situación actual. Así que igualmente nos beneficia, ¿no? Lo que quiero decir es que esto sucede como algo que tiene que pasar por las mismas regulaciones que se están dando de la publicidad y a su vez esto implica nuevos retos para las empresas porque ya no van a tener esta información y quiero que se entienda súper claro qué es lo que implica, ¿no? Que no se tenga acceso a esta información porque es muy radical y muy importante. Sobre todo para el equipo de marketing, ¿no? Justamente los que los que nos encargamos de trabajar con esa información para poder salir a vender cualquier cosa que tengamos que vender. Así que el hecho de quedarnos sin esa información lo que hace por un lado es que para empezar los usuarios van a estar más protegidos, lo cual es positivo para los usuarios. Es un tema de protección de datos. Pero las marcas van a tener un reto súper importante porque igual necesitan tener información de sus clientes. Eso es una necesidad que se tiene y no va a cambiar. Ahora ya no vamos a saber qué es lo que vieron más de nuestra web, si eligieron un servicio u otro, si le dieron clic a una sección u otra, que esta era la información más interesante que nos permitían las cookies. Y también todos los intereses que tú le dejabas a tu navegador, es decir, qué otras páginas navegabas en ese tiempo, ¿no? O sea, toda esa información súper relevante que nos podía permitir a nosotros como publicistas segmentar personas que vivan en tal lugar, que tengan ciertos intereses y que hagan ciertas cosas. Ya no existe, eso ya no vamos a poder llegar a estas audiencias. Ahora todo se va a empezar a medir de una manera mucho más eficiente y optimizada y esa es la parte increíble. Para mí es increíble porque es un reto que yo viví desde los inicios de la publicidad digital, que era el tema de la multiplataforma y cómo saber si realmente una persona
¿no? Sea una sola persona la que te esté viendo en tu teléfono, en tu móvil o en la televisión y no sean diferentes usuarios que se están traqueando por todos lados y esto es complicado a nivel marketing, ¿saben? Entonces, llegar aquí es una cuestión bastante positiva para el usuario, para las marcas implicará evidentemente un tema de hiperpersonalización. La gente, o sea, las marcas van a tener que tener acceso a la información de forma directa a partir de acciones de investigación que hasta ahora se llevaban poco, por lo cual eso también es positivo y me parece súper valioso. Y bueno, que también al final vamos a empezar a entender empresas que entiendan lo que es tener una estructura de datos dentro de sus empresas. Para mí yo creo que eso es lo más relevante y me gustaría escucharlos porque no hay conciencia de esto, no hay conciencia de la importancia de los datos para una empresa y de cómo protegerlos, cómo estructurarlos, cómo respetarlos también para los consumidores y cómo hacer uso de eso, de esa información de forma que beneficies a tus propios clientes, ¿no? Que te ayude a fidelizarlos, que te ayude a que estén o sea, que estén más satisfechos con los servicios que tú les estás dando, porque no estás siendo invasivo, porque no estás siendo molesto, sino porque estás siendo asertivo y estás resolviéndoles un problema. Ese es el, como les decía, ¿no? Un poquito la, la visión. Entonces, no sé si ustedes tienen algo más que añadir con respecto a lo que es la era cookie-less. Si quieren, empezamos ya a tocar el cómo es que impactará a las empresas, pero si quieren añadir algo más, me gustaría, ahora pueden comentarlo. Yo partiendo un poquito también de la historia para quienes nos están viendo, pues bueno, desde el punto de vista, desde la perspectiva de seguridad, porque evidentemente toda esta era cookies tiene como muchas aristas, mencionaste la parte de negocios, mercadotecnia, pues está la parte de privacidad de datos, está la parte de negocio, etcétera. Pero haciendo un poquito de historia, el gobierno de Estados Unidos desde finales de 2009, 2010, todavía era la época del presidente Obama, empezaron a crear políticas como gobierno de Estados Unidos, políticas nacionales de protección, ciberprotección y marcos de trabajo, donde integraron a las grandes empresas de tecnología basadas en Estados Unidos. eh, no las voy a mencionar, pero evidentemente están involucradas justamente las que acabas de mencionar, Ana, en cuanto a la protección de datos. Entonces, esto se me hace más una consecuencia de un trabajo, de un marco de trabajo que está teniendo Estados Unidos por otras cuestiones también que les aquejan como gobierno, como lo que es el ciberterrorismo o el terrorismo, la parte de lavado de dinero, la parte financiera, evidentemente fiscal. Entonces, me parece que es un resultado no de trabajo de 1 o 2 años, sino que esto estamos hablando del 2009, 2010, 2012, 13. Entonces, ya vienen esfuerzos sumados y se han añadido justamente, y no me parece nada raro que ahora, pues bueno, habiendo puesto en la mesa a las grandes empresas, a los grandes corporativos, estén haciendo este trabajo en conjunto y me parece que esto es un resultado de todo este marco de trabajo de protección, tanto para las empresas como para los usuarios, ¿no? Es un poquito como el antecedente. ¿Cuántos años podríamos decir más o menos, Toño? 2013 son casi 10. 10 años, sí, claro, 10, 12 años aproximadamente que esto viene trabajándose. Obviamente empezaron por el mismo gobierno de Estados Unidos, las agencias federales a tener la restricción de contratación de algún tipo de marcas o de equipos o de servicios y el entrar con tecnología a las agencias federales de Estados Unidos se volvió más restrictivo, ¿no? Y entonces empezaron a limpiar desde la casa, pero entonces también este esfuerzo conjunto, pues ya toca hoy en día los mercados, toca justamente los negocios, la mercadotecnia, la privacidad de la gente, que bueno, ha sido una evolución que hemos visto en este rubro, hablando particularmente de la ciberseguridad y la protección de datos, ¿no?
Y además me parece que, como bien dices, bueno, no sé tú qué opinas, Memo, con relación a las empresas, pero es que hace tanto tiempo que esto lleva intentando suceder, como yo les decía, para mí en la publicidad, yo podría decir que más o menos son 10 años también, los que yo hice la primera formación de medios en donde las preguntas que había tras la formación es, ¿y realmente se puede medir hoy a las audiencias? Porque estábamos llegando a la época en donde existía la publicidad programática, donde ya empezabas a utilizar plataformas de datos gigantes, ¿no? De almacenamiento. Y, y hasta hoy está siendo realidad, ¿no? O sea, hasta hoy, después de tanto tiempo. E igualmente, como seguimos hablando, vamos a ver si realmente a partir de este año ya es un hecho, ¿no? Porque lo han estado alargando además, o sea, lo han estado alargando, se termina en 2022, no, 2023. Entonces vamos a ver si es verdad que es 2023 este nuevo cambio y transformación. Entonces, vamos a ahora hablar un poquito de cómo es que cambiará esta nueva manera de medir los datos, cómo es que cambiará las diferentes áreas de las empresas, ¿no? Empezando por el tema de experiencia y desarrollo del cliente, que es lo que tiene que ver con marketing. A mí me gustaría mencionar sobre todo que para mí lo positivo y lo que yo siempre intento impulsar, sobre todo con los clientes que tengo hoy actualmente, y quiero mencionarlo porque es así quizá como más fácil puedan llegar hasta estar receptivos a esto. La mayoría de las empresas, incluso viendo esta situación afuera, ¿no? Y escuchando estas nuevas realidades, no entiende qué significa tener un modelo digital de negocios, que se tiene que basar en datos, evidentemente. Es así como se reemplaza o se resuelve en otras situaciones, ¿no? Se automatizan algunas cuestiones y se integran áreas importantísimas, que en este caso para mí es el tema de la experiencia y el desarrollo del cliente, ¿no? Ya hablando directamente. ¿A qué me refiero? Hablamos de una era en donde vamos a tener lo que les mencionaba, la hiperpersonalización. A veces cuando a las empresas les hablo de la hiperpersonalización, siempre se van a, ay, no, es que me da miedo porque luego el mercado se reduce muchísimo. Es como que lo primero que tienen miedo, ¿no? Y puede que sea verdad, pero siempre es este dilema, yo siempre lo cuento, ¿no? En mi experiencia de casi ya 10 años hablando y escuchando diferentes empresas, problemas y situaciones de mercado, lanzamientos y nuevas ideas de negocio, no empiezas, ni siquiera Coca-Cola, ¿no? O sea, está hoy en todo el mundo, ni le vende a todo el mundo. Y mucha gente siempre está, yo no, es que yo le hablo a todos, es que mi proyecto, mi producto le sirve a todo el mundo. Estas cuestiones, te juro que yo digo, ¿cómo, o sea, cómo nos sesgamos ahí, no? Cuando realmente no es así. Y con que ya tengamos 5, 10 clientes que estén contentos con nosotros, que crezcan con nosotros y que vayamos creciendo conforme a eso, esta para mí es la época y la era de la hiperpersonalización, que no va de algo masivo justamente, porque tiene que ver de algo cualificado, no de algo cuantitativo. Para mí es positivo, ¿no? O sea, les digo, dependerá mucho de cómo lo vea cada quien. Evidentemente no es por compararse, no, o sea, yo no saldría esperando ser un emprendedor que empiece a competir con los números de una transnacional, porque no es la idea, ni siquiera sería la visión, ¿no? Sino más bien entender cómo estos canales te van a permitir y estas formas te van a permitir llegar a estas audiencias y tener productos y crear negocios que sean rentables, que es lo principal, ¿no? O sea, para mí eso es lo más interesante, porque hoy mucha gente, a mí me sigue impresionando cómo siguen teniendo algún tipo de dependencia con algunas estructuras que no son necesarias ni eficientes, como por ejemplo, hacemos que la plantilla trabaje remoto, que sea híbrida o que trabaje en la oficina. Porque tener una oficina y pagar todos esos gastos implica un montón de cosas, ¿no? O sea, desde ahí, o sea, lo empiezo como a comentar. Hay muchas áreas, pero
es que lo veo en todo, y cuando estamos hablando de una era en la que ya no vamos a poder tener datos y la publicidad ya no va a poder funcionar como hasta ahora, quiere decir que no vamos a poder meter muchos millones para todas las empresas que tienen el presupuesto para llegar a un montón de gente. No, sino que ahora vamos a tener que meter dinero para invertir en contenido de valor interesante para atraer a estas audiencias y generar bases de datos propias. Ese es la principal cambio, ¿no? O sea, el principal cambio que va a suceder a nivel marketing. Y esto para mí es súper positivo porque entramos en una era de un marketing mucho más estratégico, mucho más pensado, mucho más creativo también, donde los clientes estén contentos y se hable justamente de este user y market fit, ¿no? O sea, en donde vas a casar el mercado con con el cliente directamente, de manera que busques que se optimicen todos los costos y gastos asociados lo más posible, lo que mencionábamos, ¿no? De la rentabilidad. Entonces, las empresas que más lo entiendan son las que más van a llegar lejos con estos nuevos cambios. Quiero decir que van a funcionar mejor internamente con sus equipos porque tienen que entender que se tiene que trabajar en equipo, el equipo de comercial con el equipo de marketing, el equipo de finanzas y el equipo, estar hablando en conjunto y qué bueno que está aquí Toño porque es algo que he hablado con él durante todos esta relación que yo tengo con él en estos meses, ¿no? Que es que haya un asiento para la persona de seguridad, ¿no? En la conversación, porque como les mencionaba, cada paso que uno da en un nuevo canal que está por descubrirse, que es el mundo digital, es un riesgo y hay que proteger, hay que saber cómo navegar en ese mar, ¿no? Entonces, por eso es que ahora vamos a entrar en el siguiente punto, que desde aquí yo estoy contando un poquito el cambio y la transformación en la experiencia y en el desarrollo del cliente, ¿no? Se van a poder hacer experiencias hiperpersonalizadas que fidelicen a los clientes y que nosotros podamos hacer un marketing mucho más de calidad. Y nada más para resumir y cerrar rápidamente la parte de marketing, las tecnologías clave que van a estar liderando esto tienen que ver con la inteligencia artificial, que ya lo hablaremos a detalle más a profundidad en las charlas que tenemos más adelante, y lo que son plataformas de análisis de clientes, ¿no? Entonces, todas estas plataformas de gestión de datos y análisis de datos o clientes son las que van a estar ayudando también a dar un seguimiento usuario por usuario de qué es lo que está pasando, que es una transformación. Antes veníamos utilizando lo que eran los CRMs, ¿no? Que eran simplemente plataformas de gestión de la relación con el cliente, pero ya no solo se queda en una relación, sino ya tenemos que poner al cliente en el medio y analizar todo en relación a él y toda su información. Entonces, eso es lo que va a venir a transformar mucho lo que va a suceder en el marketing, en los equipos seguramente, evidentemente, porque al no tener esto, vamos a necesitar trabajar mucho más cercanos con el equipo comercial, con el equipo de negocios, con el equipo, como les decía, las diferentes áreas importantes, y la que mencionaba nuevamente, ¿no? La que no ha estado presente y es muy relevante, el tema de seguridad en cada uno de esos pasos. ¿Qué sería el punto siguiente, Toño? Si quieres ahí, cuéntanos, ¿cómo consideras que va a cambiar en las empresas esta transformación? La parte de la protección de datos. Y si quieres también cuéntanos un poquito de cómo has visto que se ha ido transformando, ¿no? Lo que hablábamos hace rato. Sí, claro. Pues voy a rescatar ahorita de lo que comentaste, de tener una conversación en las organizaciones, en la misma mesa, la persona responsable de la seguridad, ¿no? Hay una función, un cargo específico que es regularmente el CISO, por las siglas en inglés, el Chief Information Security Officer, que es el responsable directo de la estrategia de seguridad. No es el que ejecuta, es el que está encargado de la estrategia. Y es muy importante dentro de las organizaciones que tenga una línea de reporte, no con el de director de sistemas, no con el de telecomunicaciones, sino con el director general. Y en esa misma mesa debe de tener la conversación, por ejemplo, con perfiles de finanzas, de mercadotecnia, de recursos humanos, de operaciones, porque hoy en día las empresas están altamente tecnificadas, ¿no?
ya sea que sea una industria de manufactura, de transporte, de cualquier industria o vertical que estemos pensando, está altamente tecnificada. Probablemente no nos damos cuenta porque es algo natural o es algo ya incluso las nuevas generaciones hasta nativo lo ven, ¿no? Si no tienen este tipo de aplicaciones. Pero bueno, esta parte de la protección de los datos, ya entrando a tema, es absolutamente relevante en el sentido de que justamente esta conversación en las mesas de planeación estratégica y sobre todo de asignación de presupuestos debe de entenderse cabalmente en una organización. Es decir, que no se vea la seguridad informática, la seguridad de los datos, la protección de los clientes o de la misma organización como un tema de gasto, sino como una inversión. Que sean procesos que absolutamente todos los perfiles en esa mesa lo entiendan, a dónde se está yendo ese dinero y por qué se está yendo esa cantidad de presupuesto en este tipo de soluciones. Porque, vamos a decir, tiene severos impactos en las organizaciones. Uno puede ser el detener la operación de la organización y el otro en el que Memo nos puede ahondar muchísimo es en el valor de la marca, ¿no? Una marca no nada más es dañada hoy en día por alguna mala publicidad, algún mal producto y todo. Te llega un periodicazo de que tu empresa fue hackeada, que te robaron cientos o miles de registros de tus clientes, de las tarjetas de crédito, de tu mismo portal, que muchas empresas hoy en día tienen estos portales de venta directa ya al público que fue en parte potenciado por la pandemia o cualquier otro medio de publicidad o de alcance hacia ese mercado o hacia los nuevos segmentos de mercado, y tienes esta noticia donde estás ocupando titulares de que fue vulnerada tu seguridad, de que quién sabe qué te robaron, de que fueron una filtración que te duró 9, 10, 11 meses y que nunca te diste cuenta y que hoy en día ya te diste cuenta que te vulneraron, pero todavía peor, que no sabes cuánto te robaron, cuánta información te robaron, entonces el valor de la marca definitivamente cae, ¿no? Entonces, la protección de la información a través de estos sistemas en las empresas, pues tiene que ser sí o sí en esa misma conversación. Y la parte, ¿cómo entra la parte cookieless? Respondiendo a tu pregunta, me parece que las empresas se tienen que poner nuevamente más creativas, ¿no? De querer alcanzar, hay un trade-off en esto de las cookies, hay una balanza, la vamos a poner como ventajas, desventajas o pros y contras, como quieran llamarle, en el sentido de las cookies, ¿no? Entonces, tal vez como empresa estás obteniendo menos información o la vas a obtener de una manera diferente. Así también vas a tenerte que poner creativo en alcanzar estos nuevos segmentos de mercado o diferentes segmentos de mercado de una manera tal vez más creativa con los mismos medios, ¿sabes? Entonces, hay empresas que justamente Apple y Tim Cook, su CEO, desde hace mucho tiempo él tiene muy clara el tema de la seguridad y de la protección de datos de la gente, de sus usuarios. Es de los pocos CEOs que están activamente platicando de la protección de la información a través de sus plataformas, no nada más de sus dispositivos, sino de todas las plataformas y crear proyectos, plataformas, aplicaciones seguras en pro de la protección de sus usuarios. Es, insisto, de los pocos CEOs que yo veo en la industria que están realmente con una conversación continua sobre la protección de la información. Y no es casualidad que hoy en día justamente Apple es uno de los precursores del tema de cookies, ¿no? No es casualidad, insisto, esto viene desde hace ya algunos años donde se reunieron con el presidente, me parece entonces Obama, y evidentemente esto va a tener que detonar a la creatividad de las organizaciones utilizando las mismas plataformas tecnológicas, probablemente algunas nuevas. Viene el tema de la inteligencia artificial, que eso lo tocaremos más adelante en otra conversación, pero también el valor de marca es
un intangible a raíz o consecuencia de la protección de la información y la protección de datos y la protección de los usuarios. Y ahí yo creo que Memo puede ahondar en este tema de la protección de marca, ¿no? Perfecto, Toño. Sí, muchas gracias, Ann y Toño. Y fíjense, escuchándolos, ¿no? Desde su punto de vista de expertos, ¿no? En la materia, ahí yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿no? En cada una, por ejemplo, en la analítica de tu cliente y en la cuestión de ciberseguridad, Toño y Ann. Por ejemplo, aquí justo tocaste un tema medular, ¿no? Y es la planeación estratégica, ¿no? Y totalmente de acuerdo, ¿no? Contigo, Toño, Ian, de que esto se tiene que ver justo como una inversión. Si lo ves como un costo, digo, realmente entrarías en la manera tradicional de cómo ves, ¿no? Estas cuestiones, ¿no? Realmente es un tema de inversión. Y aquí me gustaría preguntarles algo. Definitivamente es un impacto, ¿no? En la cuestión económica de la marca, ¿no? Porque si bien yo siento, digo, salvo tu mejor opinión, que se ha perdido un poco esa dinámica de ser un poquito creativos en cómo le vas a llegar al cliente, ¿no? Donde literalmente yo creo que lo vivimos, ¿no? Día a día a nivel personal y empresarial de te llega un bombardeo, ¿no? De spam en el correo, ¿no? Te llega un bombardeo, ¿no? De servicios donde tú dices, oye, bueno, ¿qué pasó? ¿Dónde obtuvieron mis datos, ¿no? Y algo que me queda claro es, hubo ahí un tema, ¿no? Justo con la vulneración de la información, ¿no? De los datos personales, que lo hemos vivido, ¿no? En distintos ámbitos, ¿no? Desde cuestiones de vulneración de datos, ¿no? En un padrón electoral, vulneración de datos como empresas de historial crediticio, vulneración de datos en N cantidad de empresas, ¿no? Entonces, justo ahí el tema que quisiera escuchar es, esta inversión debe ser transmitida al cuerpo directivo de cada empresa y si no bien adoptada como un mecanismo de hacer bien las cosas en la empresa per se, ¿no? De manera responsable en cuestión de marketing, de cómo tienes que llegar al cliente, cómo tienes que ser un diferenciador justo para atrapar a ese cliente que está allá afuera, ¿no? Y que a lo mejor está acostumbrado a un estándar de producto, pero bien como lo decía Ana, ¿no? O sea, cómo voy a atrapar a ese nuevo cliente que está ahí, que a lo mejor quiere algo, pues, no tan estándar del mercado. Y ahí, Toño, o sea, también cómo lo podríamos, cuál sería el siguiente paso, es decir, qué ventana se puede abrir porque ya sabemos que esto es o ya hubo una vulneración de datos, ¿no? Y puede ser un tema recurrente. Y otras ventanas se pueden abrir, ¿no? Porque ahora a lo mejor, no sé, y a lo mejor, perdóname lo burdo del ejemplo, ¿no? A lo mejor ya cerramos la ventana de las cookies, ¿no? Que veíamos que en algún momento tenían 10 áreas de oportunidad en cuestión de seguridad, pero ahora al ser creativo, ¿no? Y ustedes saben que somos de repente muy creativos o muy buenos para encontrar la vulnerabilidad de algo, ¿no? O el cómo hacer mal las cosas, ¿no? Entonces ahí, al ser creativos en cómo llegarle al cliente, ¿qué potencial riesgo podemos tener como empresa, ¿no? O inclusive como individuos, ¿no? De que nuestros datos estén expuestos, ¿no? Ahora de otra manera, ¿no? No tanto en las cookies, sino pues no sé, a lo mejor que la inteligencia artificial, pues a lo mejor sea o contribuya a esta vulneración de datos, ¿no? Les voy a ser sincero, me preocupa porque ya, como bien lo decía Ana, ya pasamos de una época tradicional de hacer las cosas a una manera self-service de hacerlas, ¿no? Tú literalmente vas y desde la aplicación de tu móvil pues haces transferencias, obviamente desde tu cuenta a nivel corporativo haces transferencias a N cantidad de cuentas bancarias, ¿no? Inclusive no solo a nivel local, ¿no? Sino a nivel internacional. Entonces, sí me gustaría saber, o sea, cómo convencer a un cuerpo directivo y a un dueño de empresa de este grado de inversión y qué aspectos debe de considerar esa inversión. Pues, ¿cómo convencerlo? Me parece que la mayoría de los directivos, y mal no harían, es como hablar en números, ¿no? Eh, vamos, es la razón por la cual están en esa posición, ¿no? Y toda empresa justamente es su fin, generar una riqueza como quiera que la entienda la empresa, eso no me voy a meter ahorita, ¿no?
Entonces es generar utilidades hacia sus inversionistas, hacia los dueños, hacia los mismos empleados, generar esa riqueza, ese valor, ¿no? Hacia el mercado, etcétera. Y entonces estamos hablando de una generación de algo, riqueza, valor, como queramos verlo. Para bien o para mal, muchos nada más hablan el lenguaje de los números. Entonces, me parece que en este tipo del cambio de switch, en esta conversación de mesas, debe de haber justamente alguien que traduzca el valor de la inversión hacia un valor probablemente hasta intangible de la organización, de la empresa. ¿A qué me refiero, no? De decir, bueno, ¿cuáles son las ventajas que nosotros vamos a tener si estamos haciendo una inversión en servidores, en la nube, en marketing digital? Es decir, en las cosas que hoy en día ellos ven incluso o son como intangibles, ¿no? Y decir, híjole, ¿por qué voy a renovar la licencia de tal o cual programa si nunca la veo, ¿no? Etcétera. Entonces, me parece que debe de haber una traducción entre lo que es justamente la operación y la generación de valor o de esta riqueza que está buscando la organización, responsabilidad del director o del CEO, ¿no? Entonces, me parece que debe de haber, primero, por principio de cuentas, esta traducción de decir de valor, de operación y tecnología hacia la generación de valor o riqueza dentro de la organización. Eso por un lado. En el lado, digamos, de la creación positiva, de la evolución. Por otro lado, también me parece que debe de haber en la mesa, y muchas veces es como el polvito que echan abajo de la alfombra, hablar de riesgos. Dentro de las organizaciones también muchas veces se tiene miedo a mencionar incluso la misma palabra, riesgo. ¿Cuál es el riesgo de no hacer esto, de no seguir esto, de no renovar la licencia, de no irme a la nube, de no poner la actualización del sistema operativo? ¿Cuál es el riesgo de tener, en otro sentido, un sistema operativo de hace 10 años, de hace 15 años, o de no tener un sistema de actualización de mis plataformas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que también es decirles, no nada más cómo te puedo ayudar a generar este valor, esta riqueza que estamos buscando como organización y el beneficio comunitario, sino también hablar de los riesgos, de cuáles son los peligros, cuáles son estos stoppers que nos podemos encontrar en el camino, cuáles son estas piedras que nos podemos encontrar en el camino en caso de no hacerlo, ¿no? Entonces, esta conversación debe de ser común en todos, no debe ser una conversación tecnológica, definitivamente. Por eso digo que, o insisto, he estado insistiendo en que debe de haber una traducción entre el valor, el beneficio, la creación de valor, la creación de riqueza, la creación de utilidades, como cada organismo o cada organización lo entienda, y también estos riesgos, ¿no? De decir, este segmento de mercado está altamente tecnificado, es al que vamos y no le vamos a llegar si no nos tecnificamos nosotros. Este segmento de mercado probablemente no es tan experto en este tipo de tecnología, entonces vamos a llegarle por otro lado, vamos a meterlo. eh, y voy a mencionar una palabra que tal vez aplique tanto a nivel privado como a nivel empresa, ¿no? Es la educación. Hay mucho rezago de repente también en el uso de plataformas. Es un rezago natural, no quiere decir que esté bien o mal. Es un rezago natural en cuanto a las plataformas y me parece que las organizaciones también deben de abordar eso como un potencial riesgo de no capturar estos mercados, estos segmentos para la generación de valor y riqueza que están buscando, ¿no? Entonces, eh, educación, riesgos y generación de valor me parece que son conceptos que debieran estarse conversando seguido en estas mesas, ¿no? Buenísimo. Yo les voy a transmitir un tip que me ha funcionado, inclusive porque acabo de hablar con un par de inversionistas, ¿no? Y justo un tema era esto, ¿no? De qué tan protegidos debían estar los datos del cliente, porque pues, es información muy sensible, ¿no? Entonces, algo que me ha servido es justo lo que nos compartías, Toño, ¿no? Pero justo a lo mejor que analizarlo en el lenguaje que ellos hablan, ¿no? Por ejemplo, hay cuerpos directivos o inclusive inversionistas que siempre hablan de costo, ¿no? Entonces, justo algo que yo les transmito es, bueno, hay un costo de hacerlo y un costo por no hacerlo, ¿no? Y aquel inversionista o aquella empresa que está abierta
a invertir en estos temas, pues bueno, hay una inversión que debes de hacer y hay un costo por no hacer esa inversión, ¿no? Entonces, créeme que a lo mejor usar esa combinación de palabras como que de repente les cae, y perdón la expresión, pero el 20, ¿no? De hoy sí, sí está bien, ¿no? Ya los empiezas a involucrar un poquito en esta temática de los riesgos, que es yo creo que la esencia de toda esta cuestión de ciberseguridad, ¿no? Y el tema de cookies y todo lo que tenga que ver con las cuestiones digitales, ¿no? No sé si tú te ha tocado esto, Ann, ¿no? Junto con algunos CFOs o directivos, ¿no? Muchísimo, muchísimo me ha tocado y más sobre todo para mí la frustración personal reciente, hablo de hace 3 años para acá más o menos, o 2, en las que he tenido oportunidad de entrar en proyectos grandes y que yo decía, wow, con este proyecto voy a poder llegar lejos, ¿no? De forma innovadora. Eh, y me doy cuenta de que no evoluciona porque los directivos que están aprobando el proyecto no lo entienden. Y entonces ahí es muy, o sea, para mí es fundamental que se logre tener ese vínculo, esa comunicación que menciona Toño, porque si no, las empresas van a empezar a terminar por tener demasiados gastos operativos y pérdidas, ¿no? Por no estar preparados para todos estos cambios que se van a estar generando. Es decir, que las empresas que lo hagan van a tener una ventaja muy buena y entonces todo el resto estará en problemas. No sé si me explico, ¿no? Porque estarán llegando a estos mercados de forma eficiente con costos mucho mejores y creando estos nuevos productos que van a reemplazar a los que no entendieron cómo es que tenían que innovar, ¿no? Y aquí me refiero, y quiero comentarlo rápidamente, solo como para cerrar este punto, que ya también me gustaría como escuchar las perspectivas positivas, ¿no? Hacia un futuro, qué es lo que yo veo y cómo podemos ver esto. O sea, para mí es entender que, y siempre les cuento mucho de las grandes empresas que han sabido adaptarse a al mercado, porque es realmente eso lo que hacen, ¿no? Es como un poco la ley de, o sea, al final todo se rige por quién es el que evoluciona o el que logra sobrevivir en el mercado. Y al final tiene que ver con el que mejor se adapta al mercado, como en todo en la evolución. Así que para mí en un mundo digitalizado en donde existen nuevas soluciones, nuevos recursos y nuevas formas para hacer las cosas, es un momento para replantearse sin prejuicios y desde una perspectiva, incluso siempre lo digo, soñadora, sobre todo los líderes de cada una de las empresas. ¿Cómo se imaginan que va a estar existiendo la empresa que llevan hoy, resolviendo los problemas que resuelve la empresa? Que eso es importantísimo, lo que dijiste, entender que no hablamos de productos, sino de problemas por resolver o soluciones que dar, ¿no? Y que entiendan que las pueden seguir dando de otras formas, pero que se abran a esas ideas, porque para mí eso es lo más importantísimo, ¿no? Yo quiero citar rápidamente, sin mencionar mucho detalle por tema justamente de protección, pero hay un cliente que tengo que tiene toda la oportunidad y todos los recursos para tener un modelo de negocio digital súper potente, y me refiero a digital, que sea un negocio que esté centrado principalmente en obtener información de sus clientes, que sea completamente digital, ¿no? Que los productos y toda la demanda que se vaya generando sea porque la gente te lo pide digitalmente. Yo se lo he tratado de mencionar, pero es que no alcanza a entenderlo, ¿no? O sea, él dice, bueno, ¿cuánto tengo que producir? ¿Cuál es mi producción en serie? Y lo ve, su cabeza sigue siendo como, porque tiene una fábrica. Mm, Y entonces le digo, piensa por primera vez, piénsalo completamente distinto. O sea, no pienses en cómo hacer que lo que ya tienes hoy funcione, porque ese es muchas veces el reto, ¿no? O sea, que no saben. Y creo que va a ser un tema súper importante y clave para todos, porque los líderes que lo entiendan mejor van a poder desempeñarlo mejor, y también a nivel ética, ejecutarlo mejor también con sus equipos internos, porque habrá gente que tendrá que ser, o sea, las mismas empresas y los equipos tendrán que ser reestructurados porque habrá herramientas que ya puedan, ¿saben?, reemplazar algunas funciones, pero otras no. Y tampoco se trata de romper toda la empresa, ¿no? O sea, pero es que es el poder entender cómo hacer esa transformación.
y lo primero que tiene que existir es un entendimiento y esta conversación. Así que por mi parte, también mencionar que esta es la visión de este espacio, ¿no? De encuentros, que la gente empiece a hablar de esto y lo empiece a analizar, porque una respuesta o una solución creo que no la tenemos hasta el momento y la idea es empezar a crearla juntos, ¿no? Un poco. De acuerdo, yo de acuerdo. Y yo les tengo pues una propuesta a ambos, a Toño, a ti, Ani. Y yo creo que ya es momento de hacer, digo, en la cultura corporativa o en la estructura corporativa, hacer las cosas un poquito diferentes, ¿no? Bien encaminadas hasta esa evolución. Algo que yo he visto en el tema empresarial y corporativo es, y no sé si sea lo más adecuado para mí, no, digo, y los quiero escuchar a ustedes, es justo, ¿no? Normalmente yo he visto que esta parte de ciberseguridad depende mucho del área de IT. Si bien está inmersa, pero para mí, por lo estratégico que es ya la ciberseguridad en esta época, para mí debería ser un, una figura de jefatura totalmente separada, ¿saben? Es decir, o sea, que sea algo o que sea una posición totalmente independiente, ¿no? Donde a lo mejor IT, el área de IT, ¿no? O de sistemas que digo, ¿sabes qué? Pues tenemos este RP para la cuestión empresarial, CRMs, ¿no? Para cuestión comercial, ¿no? De nuestros clientes, ¿no? Pero justo esta posición de lo tan estratégica que es, oye, a ver, pues bueno, a ver qué vulnerabilidades tenemos del RP, del todo esto, ¿no? O sea, yo creo que ya es la evolución que debe de tener toda la estructura organizacional, ¿no? Empresarial. No sé qué opinan ustedes. Sí, ahí definitivamente tocas un tema justamente como más de organización de, vamos a llamarle fríamente las piezas, ¿no? El ente ejecutor y el ente pensante de la estrategia tiene que estar separado, no puedes ser juez y parte. Y esta traducción definitivamente hacia las áreas, hacia el C-level o hacia las áreas directivas, pues definitivamente debe de tener esa capacidad, ¿no? Pues capacidad y quiero decir más bien como un perfil, más que la capacidad de ese perfil, también ha ido evolucionando, potenciándose más hacia el área de negocio que hacia el área tecnológica, porque precisamente debe de hacerse esta traducción, ¿no? De decir, bueno, eh, no me hables de bits y bytes, háblame de una inversión, de un retorno, ¿no? De un costo total de inversión o de propiedad, perdón, un TCO, un ROI, o sea, ya términos financieros hablando de una operación tecnológica, ¿no? Entonces, sí, definitivamente estas empresas, no nada más de verse creativas, tienen que hacer esta diferenciación en cuanto a la parte ejecutora y a la parte estratégica. Y la parte estratégica, evidentemente, estar considerando dentro de su planeación el qué hacer. Y ojo, también la planeación estratégica es decidir qué no hacer, ¿no? Entonces, lo que yo decida no hacer, ok, pues lo tengo que, es válido, ¿no? Y cada organización tendrá sus razones o sus sesgos o sus caminos de acuerdo a su naturaleza, pero dentro del no hacer también debo de considerar cuáles son esos riesgos que realmente estoy tomando por no hacer las cosas, ¿no? Esta era cookieless pues, va a ser más que una decisión, pues, ya es un nuevo camino y retomando lo que comentaba Ana hace unos minutos en cuanto a justamente la adaptación de las organizaciones. Ahora se tuvieron que adaptar primero nos tuvimos que adaptar a un trabajo de una cierta manera por la pandemia, empresas que venían posponiendo sus planes de subirse a Internet, a servicios digitales, etcétera, etcétera. La pandemia potenció eso, los orilló incluso a eso para sobrevivir, ¿no? Y ahora que vamos saliendo de la pandemia, pues viene este tema cookieless, que pues es una nueva adaptación. Y dentro de 2 o 3 años vamos a ver otra nueva adaptación, ¿no? Entonces las empresas, insisto, en este perfil, en esta dinámica que tienen, están orilladas, están obligadas a entender estas adaptaciones, traducirlas tecnológicamente y entender cuáles son sus riesgos, ventajas, desventajas desde el punto de vista
financiero, sin perder de vista la protección de todos nosotros que somos sus usuarios. Totalmente, totalmente. Y solo por mencionar un ejemplo porque siempre lo que dice, ¿no? Quizá con ejemplos es más sencillo para las personas a entender y lo quiero mencionar porque es uno que yo viví muy de cerca y me dejó con como con esa marca. Por ejemplo, Adobe, ¿no? Eh, Adobe es una empresa que se supo adaptar al mundo digital y resolvió muchísimos problemas que tenía como empresa. No sé si o sea, resolvió el tema de la piratería gracias al mundo digital, porque ahora todo tiene un usuario y puedes registrar y hacer todo este seguimiento con usuarios. Cambió su modelo de negocio, ya no tiene el gasto operativo de estar creando CDs y distribuirlos, sino ahora todo es digital. Entonces, toda esa reestructuración, ¿qué significó para el negocio? Cambiar el equipo, cambiar el servicio, ¿no? Y a mí me lo dijeron en la charla que tuve en Silicon Valley con esa empresa. Más de 20,000 personas iban a ser despedidas en los siguientes años. Y esto va a seguir, que es lo que comentaba, ¿no? Pero no es un tema o sea, para los que son los dueños y líderes de las empresas, tienen que empezar a entender cómo reestructurar su empresa para que esté sacando lo mejor posible de todos los recursos que hay hoy para resolver el mercado que está sirviendo hoy, ¿no? Y que no se lo coma cualquier otro, porque eso es lo más interesante, y ese es el lado positivo que yo siempre lo veo, así como habrá mucha gente desempleada, habrá mucha gente con oportunidades de usar los recursos abundantes que tenemos hoy para crear un negocio y vivir sin necesidad de tener 100,000 clientes y no ser Coca-Cola, que es lo que les decía, ¿no? O sea, son dos lados de la moneda. Lo que más importa es la mentalidad, como bien hablamos, la apertura y entender que todos esos temas que antes nos dieron miedo, nos alejaban de eso por muchas cuestiones, como tú decías, la palabra riesgo, la palabra fracaso, ¿no? O sea, y todas estas cuestiones es mucho más o sea, es más relevante hoy que nunca hablarlas y entenderlas antes de que la ignorancia de estos temas nos implique todo, ¿no? Así que, bueno, me alegro un montón de que esta conversación nos haya llevado a esto. Es parte del objetivo de este espacio, que todas las personas que lleguen a escuchar nuestros contenidos puedan llevarse estas conversaciones a sus áreas de trabajo, a sus equipos, a sus líderes de empresas y de equipos también, porque es así como se va a lograr el cambio, poco a poco, desde mi experiencia. No sé, chicos, ustedes qué piensan. Sí, es poquito que perdure estos conceptos y se siembre dentro de las organizaciones este tipo de conversaciones y estos alertamientos en los cambios de paradigmas, en los cambios de hacer negocios, en prevalecer y mejorar el valor de una marca, de una empresa y su aporte a la sociedad, pues bueno, es de vital importancia para que de alguna manera está surgiendo y es sembrando la semillita, ¿no? Que estas conversaciones puedan ser más nutridas dentro de las empresas. De acuerdo. Y yo desde el punto de vista de negocios, yo les diría, ya la estrategia o la planeación estratégica ya no tiene que ser tan, tan estática, ¿no? Sino siempre ya tiene que ser una planeación estratégica muy dinámica, ¿no? Porque si bien ahorita nos estamos enfrentando a la era cookieless, al rato vamos a estar hablando de cómo impacta en tu organización la inteligencia artificial, ¿no? Porque ya está a lo mejor comiéndote en algunos aspectos, ¿no? Del negocio. Entonces, justo, ¿no? Ya esta figura de ciberseguridad, ¿no? De sistemas, ¿no? Ya tiene que estar inmersa, ¿no? Y ya tiene que cambiarse el chip de un costo a una inversión, porque esto es lo que te va a dar la pauta para que desde la cuestión marketing seas un diferenciador de productos para tu cliente o servicios para tu cliente, ¿no? Y que se trabaje en equipo realmente y se logren los Así es, objetivos del negocio, que es para lo que todos estamos trabajando, ¿no? correcto, correcto, de Y los acuerdo. mercadólogos van a tener más trabajo. Por eso la sonrisa gana, ¿no? Exacto. Sí, Sí, pues sí, yo sí. creo que sí, es una buena época para el marketing en general, menos mal.
menos viene invasivo y mucho y más creativo y experiencial también. A mí me encanta todo ese tema de las experiencias. sí, yo creo que se ha abusado, ¿no, Ann? Ya, o sea, yo creo que ya llegó en un momento de que como consumidores o como clientes, ¿no? Potenciales ya estamos hartos, ¿no? 3, 4 llamadas al día, ¿no? 1 millón de spams, ¿no? Vaya, ¿no? O sea, ya inclusive vas navegando y de repente ya sabes, ¿no? La publicidad, ¿no? Y, por ejemplo, algo que me dicen mis amigos que a lo mejor no están tan inmersos en esta cuestión digital, me dicen, "Sí, y Guillermo, ¿cómo, cómo sé, Memo, o sea, que alguien no me está espiando, me están espiando, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que haya visto hace 2 semanas, no sé, unas lámparas por Amazon y ahorita hasta me llegan de Amazon propuestas de lámparas y hasta de Mercado Libre, y luego, y te van a seguir llegando, ¿no? Así es. Y yo creo que las conversaciones que ahorita nos quedarán pendientes, que son temas también súper interesantes que vamos a abordar, ya lo hemos platicado, pero una parte, y lo comentamos ahorita, es la inteligencia artificial, o algo de lo que estás justo comentando, Memo, ¿no? Que Ujú. parece cosa del diablo, para que dice, ya me está, hasta lo que estoy pensando ya me está adivinando este teléfono, y ya mejor hasta me alejo. Y otra es la educación. La educación me refiero a la educación de justamente de buenas prácticas, ¿no? De buenas prácticas de navegación, de buenas prácticas de uno mismo como usuario, también proteger los datos, ¿no? Porque si bien nuevamente con el tema cookies nos va a ayudar por un lado a los usuarios a mantener cierta privacidad, cierta protección, y lo subrayo, es cierta privacidad. Pues, también nosotros como usuarios tenemos que estar obligados a ver a dónde nos metemos, cómo nos metemos, a quién le dejamos la información y a qué le damos permiso a qué aplicación, ¿no? Entonces, eso también es un tema vasto, vasto, vasto para que seguramente lo estaremos conversando un poquito más adelante. Sí, totalmente. Siempre al final vamos a llegar al tema humano y importantísimo, porque al final es parte de por qué nos llamamos Encuentro 5.0, ¿no? O sea, porque tiene que ver con la era de los humanos, realmente, ya no de ni siquiera de la tecnología. La tecnología está ahí al alcance de todos realmente, fácil. Hoy se puede hacer todo, o sea, de verdad es impresionante todo lo que se puede hacer gratis, por así decirlo. Eh, Así que el riesgo siempre más importante es cómo está el ser humano hoy y quiénes son las personas que están tomando esas decisiones. Así que será mucho de lo que estemos hablando y, y de lo que estaremos tocando, yo creo que en todos los temas, ¿eh? Porque van a ver cómo todos caen ahí poco a poco. Sí, 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 definitivamente. Digo, ya no para no extenderme más, pero ahorita que dijiste la parte gratuita, en algún lado lo escuché, perdón por no citar a la fuente como debiera, pero cuando algo es gratis, tú eres el producto. Entonces, ojo con eso. Exactamente, y eso es lo que hay que, como tú bien decías, educación. Hay que ser Sí, conscientes de eso, simplemente para que no te jueguen alguna mala jugada por ahí exactamente. y no pierdas el Mientras, oigan, y Toño, mientras hay ya todavía un humano, ¿no? Ahí atrás de todo, ¿no? Sí, control. exactamente. Pues muchísimas gracias a los dos por esta conversación y toda la información compartida. Nos seguimos viendo las siguientes semanas. No sé si quieran despedirse también de todos los que nos estén escuchando por aquí. Muchas gracias a todos por escucharnos. Y chicos, quieren comentar algo para cerrar? Muchísimas gracias, ha sido un placer este ratito de charla donde tenemos definitivamente puntos de vista diferentes, pero me parece que pueden ser de mucho valor para la audiencia. Muchas gracias por este tiempo. Igual, Toño, Ann, siempre es un placer platicar con ustedes. Mil gracias. Y yo creo que sí, desde luego van a servirle
a nivel personal a la audiencia hasta un nivel empresarial, ¿no? La comprensión de estas cuestiones que debemos de tener muy presentes en la vida diaria, ¿no? Tanto personal como corporativa o empresarial, ¿no? En cuestión de negocio. La verdad es que, digo, vaya, ¿no? Yo creo que y espero que sea el inicio de muchas pláticas al respecto de personas y de compañías, ¿no? Y de hacia dónde vamos, ¿no? Como sociedad, ¿no? Y como, pues, persona. Sí, a ver a dónde vamos. Esperemos que a una sociedad mejor, mejor y diferente a la que conocemos. A ver qué. Qué alentadores nos escuchamos, ¿no? Sí que Sí, no. positivos. Yo soy positiva y sé que será así y depende de nosotros, solo por como resumen. Yo creo que dependerá mucho de nosotros y de lo que podamos crear, como siempre ha sido, ¿no? Así que hay que hacer conciencia sobre todo de eso, ¿qué queremos crear? Como empleados, como no empresarios, como emprendedores, como, o sea, ¿qué es lo que queremos crear con todas estas nuevas tecnologías también? Así es. Sea una sociedad inteligente naturalmente, no artificialmente. Eso, qué bonito, Qué Toño, bueno, sí. me encanta. Esto es Eso una... ponlo como eslogan, porque sí, la verdad es que sí, sí tiene mucho que ver y yo creo que es hacia donde deberíamos irnos con. Así es, pero pues, ya lo conversaremos en ese En capítulo el o tema, sí. episodio. Sí, Exactamente. Muchísimas gracias a todos. Estamos en comunicación. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta Gracias. luego. Buena Gracias. tarde. cuídense, buena tarde.